el futuro siempre ha sido algo muy complicado. Y más cuando las cosas que se te están ocurriendo quedan registradas por un montón de cámaras en un evento TEDx. Pero lo cierto es que esto de tratar de predecir el futuro es algo más común de lo que pensamos. Y en realidad todos los que estamos aquí lo estamos haciendo. Necesitamos de la innovación para poder seguir siendo competitivos. Pero le damos este nombre de innovación tal vez solo para intentar sentirnos más científicos en este proceso en el que miramos a nuestra imaginaria bola de cristal para tratar de predecir correctamente el futuro, para intentar llegar ahí antes de que los demás lo hagan. Y es que aunque el cambio científico y tecnológico pueden predecirse de forma sistemática, como bancos sabrán mejor que nadie, que en realidad el futuro siempre depende del contexto socioeconómico y de cómo las invenciones son recibidas por el mercado desde un punto de vista financiero. Y nos cuesta trabajo innovar porque nuestros cerebros no están preparados para entender los cambios que ocurren en el mundo hoy día. Esto es, imagínense que yo doy un paso de 1 metro, después doy otro paso de 2 metros. Cuando termine de haber dado 5 de estos pasos, probablemente estaría al final de este auditorio. Y me pregunto, ¿qué pasaría si yo diera 32 de estos pasos? ¿A dónde creen que llegaría? Es más, voy a preguntar, ¿tú qué opinas? ¿A dónde crees que llegaríamos con 32 de estos pasos? Dime, no hay respuestas incorrectas, lo primero que se te venga a la mente. Sí, tú. A Reforma, ok, alguien más, a ver acá que me volteo a ver. ¿A dónde crees que llegaríamos con 32 pasos? Al Ángel, ok. Lo curioso es que después de dar estos 32 pasos, terminaría en este mismo círculo rojo, pero después de haberle dado 53 vueltas completas a la Tierra. Nuestros cerebros están preparados para pensar linealmente. Si con 5 pasos llegó aquí al fondo, con 32 ha de llegar al Ángel. De esta misma manera es como la tecnología está evolucionando desde que empezó la historia de la humanidad. No nos hemos dado cuenta porque los primeros pasos parecen más cortos. Pero es desde 1965 que el fundador de Intel, Gordon Moore, se dio cuenta de cómo estaba cambiando la tecnología y entonces anunció: cada 18 meses la humanidad será capaz de poner el doble de transistores en un mismo espacio físico. Y eso en español lo único que significa es que cada año y medio vamos a tener computadoras lo doble de rápidas. Parece poca cosa, pero es gracias a eso que hace unos años las computadoras eran del tamaño de este auditorio y costaban cientos de miles de dólares y eran mucho, mucho menos poderosas que las que traemos todos en los bolsillos hoy. Poder dar un cambio de paradigma de este sistema lineal a esta nueva forma de pensar es lo que hace que las cosas cambien. Por ejemplo, cuando yo empecé con el mercado de la impresión 3D hace unos 5 años en México, nadie tenía idea de qué estaba hablando. Imagínense que estaba dando un pitch al estilo, no sé, Shark Tank, y que después de presentarles la idea, me aplaudían, me decían que estaba increíble, pero me preguntaban, solo me quedó una dudita, ¿qué lentes me tengo que poner para ver eso que imprimes en 3D? Y diríamos, en tan poco tiempo hemos tenido este cambio, debe de ser una muy rápida adopción de una tecnología emergente. Pero la verdad es que la impresión 3D sí se inventó en la época en la que nuestros amigos nos preguntaban tell me more por nuestros amores de verano. Y si la impresión 3D es una tecnología de hace más de 30 años, ¿por qué apenas la estamos conociendo? La respuesta tal vez es muy simple: patentes y la economía del conocimiento. Hoy día tenemos máquinas que pueden imprimir plásticos, metales, cerámicos, casas. Cuando yo estaba en el programa de doctorado estábamos haciendo para la NASA unos robots que tenían que imprimir casas en la gravedad lunar. Y hace 10 años, las patentes de casi todas estas tecnologías
empezaron a abrirse al público. Esto hizo que se democratizara. Con la democratización vino la conciencia. Cuando la gente empezó a saber que esa tecnología existía, los que nos dedicábamos a eso empezamos a tener mercado. Con el mercado vino la inversión. Y con la inversión tenías a todo el mundo trabajando en desarrollar esta tecnología. Con esto hemos podido seguir incrementando la forma en la que pasan las cosas. Y hace solo una semana, Adidas empezó a lanzar zapatos de línea que fabrican por default con impresión 3D. Y por cierto, usando la basura plástica que tenemos en el mar como material, hechos a la medida de las personas. Yo siempre dije que podría llamar a la impresión 3D una tecnología madura el día que trajéramos zapatos fabricados con impresión 3D. Eso ya está pasando. Y si se preguntarán, pues yo soy un banco, yo no tengo por qué imprimir nada en 3D, solo les voy a decir que estos biométricos que hice el otro día para sus cajeros se me hacen muy conocidos. Aún así, esto es una tontería, ¿saben? ¿Por qué tendría un banco que preocuparse por cómo se fabrican las cosas? Y lo primero que les voy a decir es porque es un mercado de 630 billones de dólares anuales. Esto es más del doble que las ventas de Apple, Google y Facebook juntas. Cuando tienes un mercado así, nos preguntamos por qué la empresa mejor valuada del mundo no es una manufacturera. Y tal vez pueda ser por la principal barrera de entrada, el capital. Empezar con un negocio así es muy intensivo. Tienes que tener una idea y empezar a convencer a un chino de que te preste su fábrica o tener tu propia planta de producción establecida y en forma porque tienes que producir grandes volúmenes. ¿Cómo te atreves a hacer una inversión de ese tamaño con algo que no tiene certeza de mercado? La impresión 3D hoy día permite reducir ese riesgo para que pueda cuando menos tener un poco de sentido darle créditos a esa clase de personas que están lo suficientemente locas como para intentarlo. Hoy día la manufactura funciona así. Tú tienes una curva en la que empezar a producir es extraordinariamente costoso y tienes que ir avanzando haciendo un gran número de piezas para poder ser competitivo, porque todo el mundo lo está haciendo. Con la impresión 3D tienes una gráfica en la que al principio puedes hacer un pequeño número de piezas, inclusive una, e ir haciendo cambios conforme el mercado te lo vaya pidiendo. Y cuando esto pasa no tienes que volver a empezar en la curva, no tienes que hacer todo el gasto al principio, porque no tienes que volver a hacer moldes, no tienes que cambiar herramientales o rediseñar por completo tu línea de ensamblaje. Como verán, hay un punto en el que estas rectas se cruzan y con la tecnología de hoy día podemos pensar que 1000 piezas es la regla de oro para decir que todo lo que se hace antes de ese punto conviene más fabricarlo con impresión 3D y cuando tengas que fabricar más de 1000 piezas ya te conviene hacerlo de otra forma más tradicional. Esto es un cambio de paradigma bastante interesante porque hoy día pues en realidad es una tecnología que sigue sin poder competir con cómo hemos hecho negocio hace mucho tiempo. Pero nosotros, como humanidad, hemos experimentado cambios, tenemos de dónde aprender. Hemos pasado por 3 revoluciones industriales que han causado el cambio principal del crecimiento económico. Está íntimamente relacionado. Cuando tuvimos la máquina de vapor, pudimos estandarizar nuestros materiales y mejorar nuestros procesos. Después, el señor Henry Ford nos dio la línea de producción de ensamble, que se encargó de crear el modelo de manufactura que seguimos implementando hoy día. La tercera revolución industrial fue la revolución de la automatización. En ella, los robots empezaron a reemplazar a los humanos. Con esto, podríamos pensar que empezamos a perder trabajos. Pero es muy curioso lo que está pasando, porque en el largo plazo, la impresión 3D va a ir reduciendo su costo como todas las tecnologías exponenciales. Y así vamos a ir viendo cómo esta curva sigue bajando, bajando y bajando, hasta que va a llegar un punto en el que la tendencia se va a invertir y va a hacer mucho más sentido fabricar con impresión 3D todo
que seguirlo haciendo como lo estábamos haciendo antes. A esto es a lo que le llamamos la cuarta revolución industrial, la revolución del talento, porque así podrás ofrecerle a los clientes justamente lo que necesitan, justamente en el momento que lo necesitan. ¿Qué significa todo esto? Hace algunos años las cosas se hacían así en realidad. Si tú querías unos zapatos, se te tomaban medidas, se hacían específicamente para ti. Pero yo les garantizo que todos en este auditorio tienen más zapatos que el rey europeo típico del siglo XVII, de antes de la primera revolución industrial. La tecnología literalmente nos ha hecho hoy a nosotros, el pueblo, más ricos que a los viejos reyes. La manufactura está cambiando. Poder ofrecerle a quien sea lo que necesita tiene implicaciones de mercado. ¿Qué va a pasar cuando tú puedas ofrecerle a alguien exactamente lo que quiere cuando quiera? Cuando las fábricas sean exactamente iguales en todos lados. Cuando al chino le cueste lo mismo atenderte a ti que atender a una gran empresa, porque todas las órdenes se procesan igual. Porque en granjas de manufactura como las que tenemos en nuestras oficinas aquí unas cuadras, una máquina está haciendo una cosa, la otra está haciendo otra. Bien decía también el señor Henry Ford que todo mundo podía tener su auto del color que deseara, mientras deseara que fuera negro. Es como que todo mundo trae la misma ropa de este mes de Zara. Y hay modelos de negocio como el fast fashion porque necesitamos que las cosas duren, pero duren poco. Todo se fabrica con obsolescencia programada porque a estas alturas ya sabemos que no hacerlo así daña la economía más que fortalecerla. ¿Qué pasa? Que hoy vivimos en un mundo digital. Todo está muy bien segmentado. Tenemos información de qué quiere cada quien en qué momento. Y entonces, cuando no estamos dispuestos a darle a las personas lo que realmente necesitan, déjenme decirles que va a haber alguien más que sí va a estar dispuesto a hacerlo. Se va a volver el rey de ese nicho. Y así, poco a poquito, sin que nos demos cuenta, se van comiendo a mordiditas el pastel del mercado. Cuando esto pasa, las grandes empresas pueden dejar de ser competitivas si no entienden hacer hoy las inversiones correctas y a tomar las decisiones inteligentes que se requieren para el futuro. Es un caso similar a cuando en Google estaban intentando decidir, ¿deberemos invertir en hacer autos autónomos? Y después de una muy larga discusión que parecía no tener respuesta, un ejecutivo los convenció diciéndoles, ¿de veras se pueden imaginar un futuro en el que la gente no se mueva en autos autónomos, en el que las cosas no las entreguen autos autónomos? Pues yo tampoco, y entonces creo que no tenemos nada que discutir, hay que invertir. De esta misma forma, el futuro está cambiando y nosotros hemos crecido con muchas ideas preestablecidas en nuestro pensamiento lineal. Por ejemplo, si quieres producir algo y lo vas a hacer bien, lo mejor es hacerlo en China. Pero déjenme decirles que mover un robot cuesta lo mismo aquí que en China, solo que cuando está aquí lo puedes entregar más rápido y lo tienes al lado del consumidor, por lo que no tienes que gastar en envío. Esas pequeñas ventajas competitivas se vuelven las ventajas del futuro. Y antes la globalización, que creíamos que cambiaba todos nuestros paradigmas y que teníamos que prepararnos para eso, está desapareciendo. La impresión 3D está haciendo por los productos físicos lo mismo que el Internet hizo por los productos digitales. Y el cambio es más rápido de lo que pensamos. Por esto, quiero decirles que llegará la era en esta revolución del talento en la que Juan Pérez le pueda competir a Apple, en la que John Smith le pueda competir a Toyota o León François le pueda competir a Bayer, porque todos estamos produciendo con una infraestructura como servicio, donde no hay inventario, donde no hay backorder, donde no tienes que hacer inversiones iniciales, donde entregas lo que vendas. Y entonces el talento se vuelve más importante que todo el capital y experiencia de los grandes corporativos, porque todos competimos con las mismas reglas. Y en un mundo en el que el capital deja de ser una ventaja competitiva,
también deja de ser una barrera de entrada. Así que, como banco, están en el momento para entender que el capital, el activo más importante, está dejando de tener sentido en la economía del futuro. Y como bien nos enseñó Charles Darwin, el que sobrevive no es el más fuerte, sino es el que mejor se adapta a los cambios. Así que quiero decirles, ¿qué les dicen sus bolas de cristal el día de hoy? Muchas gracias.